Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este llavero o decoración para llave a crochet. Muy fácil y rápido de hacer. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es un hilo delgado que es 100% de algodón. Es un cordón que yo compré en un paquete más grande de esta manera, que generalmente lo pueden usar para bordar. Y pues yo lo voy a utilizar para este proyecto ya que no necesitamos mucho. También para este hilo yo decidí utilizar la aguja de 2 milímetros y también porque es lo suficientemente delgada para caber por el centro de la llave que voy a usar. Voy a utilizar tijeras y por supuesto la llave. Vamos a comenzar entonces con este color. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier combinación de colores. Yo decidí utilizar estos tres. Y voy a comenzar con este color que va a ir en el centro de la flor. Entonces voy a insertar el hilo por el medio de la llave, por este huequito de la llave. Me ayudo de la aguja. Voy a hacer aquí un nudo bastante fuerte. Y una vez tengo entonces ya el nudito hecho, voy a comenzar a tejer dentro de la llave, aquí adentro. Entonces voy a insertar por aquí la aguja, voy a sacar el hilo, voy a tratar de correrlo hacia un extremo. Voy a hacer la primera cadena y voy a hacer un total de 6 puntos bajos. Entonces inserto por el medio, tomo la hebra y aquí cuando tengo las dos hebritas en la aguja voy a pasar entonces el hilo y así tengo mi primer punto bajo. Voy a repetir el mismo proceso hasta tener un total de 6 punticos. Ya aquí tengo entonces los 6 puntos que necesito. Entonces voy a hacer una cadenita y voy a girar la llave y el tejido y voy a tejer dentro de cada uno de esos puntos que hice 2 puntos más. Es decir, que voy a doblar el número de puntos que tengo y si hice 6, ahora voy a tener 12. Entonces aquí voy a insertar justo en este primer punto, tomo la hebra y hago 1 y por el mismo huequito inserto y hago el segundo, 2 puntos dentro del mismo y repito el mismo proceso acá, 1 y 2, o sea que ya llevo 4 y repito lo mismo en el resto. Listo, entonces aquí ya tengo los 12 puntos que corresponden entonces en esta vuelta. Ahora voy a hacer una vuelta más de puntos bajos, pero entonces voy a repetir lo mismo. Hago una cadena, giro el tejido y voy a hacer 2 puntos dentro de cada puntico. Es decir, que si voy a hacer 2 puntos dentro de cada uno, debo de tener al finalizar 24 puntos en total. Ya que aquí tengo 12 puntos, entonces voy a repetir 12, sería un total de 24. Una vez entonces llego al final, ya tengo los 24 puntos que necesito. Entonces voy a hacer una cadena aquí al final y voy a cortar el hilo. Entonces corto el hilo, jalo la hebra
y aprieto para que no se me vaya a soltar. Y entonces así nos queda esta primera parte de la flor. Ahora voy a continuar con el siguiente color que voy a usar, en mi caso este amarillo. Entonces con este amarillo lo que voy a hacer son los pétalos. Entonces voy a insertar por uno de los lados, voy a comenzar por aquí que fue donde comencé ahorita al inicio. Entonces por acá en el primer puntico voy a insertar la aguja para ayudarme a insertar la hebra. Entonces inserto la hebra y repito lo mismo, hago aquí un nudito para comenzar. Entonces una vez tengo aquí el nudito hecho, voy a comenzar a tejer. Entonces inserto la aguja, voy a tomar la hebra, la saco y vamos a repetir la siguiente secuencia. Entonces vamos a comenzar aquí con una cadena. Esta cadena me va a reemplazar el primer punto bajo que debería de hacer o que debería de ir en este primer punto. Ahora voy a ir al siguiente punto. Aquí no se ven tan claros porque se ven muy pequeños, pero es este de aquí, este es el siguiente. Y voy a hacer un punto medio alto, es decir que enlazo, inserto por el siguiente punto, el segundo, tomo la hebra, la saco y tengo 3 hebritas en mi aguja. Voy a tomar la hebra y paso por esas 3 hebritas que tengo en la aguja, así hago el punto medio alto. Ahora me voy a quedar en ese mismo punto donde hice el punto medio alto, no me voy a mover. Y ahí voy a tejer un punto alto, es decir que enlazo, voy a ese mismo huequito al mismo punto de donde sale el punto medio alto, inserto, tomo la hebra y saco. Tengo 3 hebras sobre la aguja, tomo la hebra y paso solo por las 2 primeras. Y ahora que tengo 2 sobre la aguja, voy a pasar la hebra por esas otras 2 y así tengo mi punto alto. Y los 2 puntos que acabo de tejer están dentro del mismo punto. Ahora voy a continuar tejiendo en ese mismo punto, pero ahora voy a tejer un punto alto doble. Entonces enlazamos una vez y otra vez. 2 veces vamos a enlazar para el punto alto doble. Y voy a ir a insertar la aguja en el mismo punto donde salen los 2 anteriores. Todavía no me voy a mover hacia adelante. Tomo la hebra, saco y en la aguja debo de tener 4 hebras. Entonces cuando tengo esas 4 hebras voy a pasar por las 2 primeras, me quedan 3, enlazo y inserto o saco la hebra por las 2 que siguen, solo las 2 y me quedan 2 en la aguja y nuevamente vuelvo a pasar por esas 2 últimas. Entonces como pueden ver, lo que hice dentro de este mismo punto fue ir subiendo con un punto medio alto, luego con un punto alto y luego con un punto alto doble. Fui subiendo y ya estoy aquí en la puntica del pétalo, pero esa puntica la vamos a hacer con una cadena. Entonces voy a hacer una cadenita y ahora sí me voy a ir al siguiente punto. En este siguiente punto voy a tejer lo mismo, pero a la inversa. Es decir, comienzo desde arriba, que es el punto alto doble. Entonces enlazo una y 2 veces. Inserto en ese siguiente punto. Tomo la hebra, saco. Tengo 4 hebras en la aguja. Paso por las 2 primeras, luego por las otras 2 y luego por las otras 2. Ahora voy con el punto alto normal, enlazo, inserto por ese mismo huequito, no me voy a mover todavía. Tengo 3 hebras en la aguja, paso por las 2 primeras y luego por las otras 2. Y luego voy a ir al punto medio alto. Entonces voy a enlazar, voy al mismo puntico, tomo la hebra, tengo 3 hebras en la aguja y voy a pasar la hebra por esas 3. Entonces así bajé. ¿Sí? Hice exactamente lo mismo pero a la inversa.
Ahora me muevo al siguiente punto y en este siguiente punto voy a insertar y voy a hacer un punto bajo. Entonces hasta ahora solamente hemos tejido sobre 4 puntos. La primera fue la cadena, la siguiente fue la combinación de punto medio alto, alto y alto doble. Luego hice la cadena y en el siguiente hice otra vez la misma combinación a la inversa y en el siguiente el punto bajo. Entonces llevamos 4 puntos usados. Voy a repetir el mismo proceso. Voy al siguiente punto y en este siguiente hago un punto bajo. Y voy a repetir aquí punto medio alto en el punto que sigue. Punto alto normal en ese mismo puntico. Y en ese mismo punto, punto alto doble. Hago una cadena, voy al siguiente punto y hago un punto alto doble. Va a comenzar desde la cima. Hago un punto alto normal en ese mismo huequito. Y ahora hago un punto medio alto ahí mismo, en el mismo huequito. Ahora en el que sigue voy a hacer el punto bajo normal y voy a repetir entonces el mismo proceso. En el que sigue hago punto bajo, luego punto medio alto y así sucesivamente vamos a repetir esta misma secuencia hasta llegar al final. Y como tenemos en total 24 puntos, entonces vamos a tener los puntos exactos que necesitamos para hacer los pétalos que queremos. Aquí entonces ya terminé el último pétalo y aquí me queda como un poquito la cadena que hice para terminar esta vuelta anterior. Entonces ahí inserto, saco la hebra y hago un punto deslizado, es decir que esa misma hebra la paso por la hebra que ya estaba en la aguja y así cierro, hago una cadenita y esto es para asegurar el tejido. Corto y jalo la hebra. Entonces así apretamos y ya nos queda la parte de los pétalos lista. Bueno, ahora vamos a usar el último color. En mi caso el color es el verde. Y lo que voy a hacer con esto es que justo en el pétalo del centro, como salieron 6 pétalos, entonces en el del centro voy a insertar la aguja por acá en el medio, saco el hilo. Voy entonces a amarrar la hebra voy a insertar la aguja, saco el hilo y entonces voy a tejer cadenas. En total voy a tejer unas aproximadamente 35 cadenas. Una vez tejo entonces estas 35 cadenas, inclusive puede ser más, depende de qué tan largo quieran la tirita al final. Y vamos a ir nuevamente al pétalo, vamos a llevar la aguja al pétalo, justo ahí en el centro donde sale el hilo verde, tomo la hebra y voy a hacer un punto deslizado aquí para unir el cordón. Entonces hago el punto deslizado, hago una cadena y aquí me voy a devolver. Entonces voy a comenzar a tejer puntos bajos a lo largo de todas esas cadenitas devolviéndome. Entonces aquí en la que sigue voy a insertar la hebra, saco el hilo
y creo el punto bajo. Y así voy a seguir tejiendo los puntos bajos en cada una de estas cadenas, devolviéndome para que me quede el cordoncito un poco más grueso. Entonces aquí ya llegué al final, inserto nuevamente por aquí por el pétalo, deslizo, hago un punto deslizado, hago la cadena y ahora sí voy a cortar el hilo. Jalo la hebra y aprieto. Entonces así me queda el cordón un poco ya más grueso. Ahora entonces para esconder las hebritas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Justo aquí en el cordón voy a hacer un nudo bastante fuerte entre estos dos hilitos que me quedan sobrando. Entonces aquí aprieto una vez y puedo hacerlo una vez más y voy a hacerlo bastante fuerte para poderlo cortar a ras y así no se vean las hebras. También aquí, por ejemplo, me quedan estas dos de un lado, la amarilla y la cafecita. Entonces aquí voy a amarrar estas dos de la misma manera. Hago un nudito y corto a ras. Y lo mismo me queda de este lado. Amarro las dos y corto a ras y así no me queda ninguna hebra viéndose. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.